Bienvenidos a una nueva entrega de Con Todo Diversidad, un ciclo pensado desde el Museo de Medio de Comunicación, la Dirección de Diversidad, Disidencia Sexual e Identidad de Género, junto con nuestros amigos de Chaco TV. Hoy vamos a entregarle la historia de vida de una gran compañera, vamos a conocerla un poco más de lo que es esta compañera militante, feminista. También podemos decir que es una trabajadora judicial porque ha transitado por lo judicial. Ella es Silvana Pérez, militante política de los derechos humanos y género, psicoanalista, madre, amiga, compañera, hija de sujetos políticos, militante en épocas que ponían en riesgo su vida misma, destacada psicoanalista de nuestra ciudad chaqueña, docente en la Facultad de la Cuenca de la ciudad de Corrientes, formadora de jóvenes apasionados y comprometidos con la psicoanálisis. Ella trabajó en el Poder Judicial, o trabaja en el Poder Judicial, no sabemos todavía, vamos a preguntarla ahí, en diferentes equipos interdisciplinarios. Gracias a su espíritu combativo presenta esta denuncia de violencia institucional, que es protagonista de la lucha colectiva feminista. En poco tiempo después se presenta la invitación de que sea parte del cuerpo de gabinete político del gobierno de Analía Raj Quiroga, la vicegobernadora. Le propone que arme la estructura orgánica de la Secretaría de Derechos Humanos y Género de la provincia, y así fue desde el año 2020. La provincia cuenta con una Secretaría de Estado que aborda de manera integral a la mujer, a la población de LGBTQIA+, y a los pueblos originarios. Con nosotros, con nosotras, con nosotres, Silvana Pérez. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Un placer estar acá con vos, Urso. Vamos a analizar primero ¿trabajas o trabajabas? Trabajé, tengo mi cargo de planta en este momento con licencia sin goce de haberes. Entré a trabajar a los 23 años al Poder Judicial. Me recibí, podríamos decir que soy una recibida en los años trágicos. Me recibí en febrero del 2000, con lo cual tuve un recorrido laboral que fue complejo, difícil. En el 2001 y para el 2003 se presenta un concurso para concursar los cargos del juzgado penal, en ese momento en el fuero de niñez, adolescencia, y me presento. Era muy joven en ese momento, con poco tiempo de desarrollo en la carrera, así que bueno, me presenté. Siempre me gustó mucho estudiar, así que gané ese concurso medio a contrapelo de la realidad. Era muy pendejita. Ahí hacemos un punto, digamos, ¿y qué te lleva a vos a estudiar la psicología? Bueno, yo tuve como distintas vueltas. Nunca sé bien por qué terminé estudiando psicología, pero podría decirte que había carreras que me interesaban mucho en lo social y lo político. Un poco ahí dice, yo nací en el 75, en diciembre del 75, de dos papás que pertenecían a lo que era la izquierda nacional en la Argentina. Mi papá era el referente de la izquierda nacional del FIP acá. En el 76 lo detienen, está detenido un tiempo porque habían detenido a los principales referentes, y como que crezco en el proceso de la dictadura, postdictadura, y con papás haciendo siempre desde el lugar que les tocaba cuestiones políticas, ¿viste? Después, en términos personales, mi papá muy joven, con 39 años, muere de una leucemia que no tenía tratamiento acá. Lo abraza el marco político, lo acompañan, tuvo que viajar para poder hacerse el trasplante. Yo no tenía 11 años en ese momento, así que creo que había una marca de mucho dolor. Eso me acercó un poco a hacer terapia, ¿no? Y en la terapia había como juntado herramientas de transformación, y habían encontrado en ese espacio que había como un espacio para cambiar las cosas, y bueno, en medio que por ahí caí en la psicología, creo, Urso. ¿Lo hiciste en la pública? Intenté mucho hacerlo en la pública. Mi mamá nos mantenía solos
a 3 hijos, yo tengo un hermano que medio que sigue y en ese momento me quise ir a estudiar a Córdoba y a Buenos Aires y no me alcanzó la plata y se abrió la universidad privada acá, entonces soy como de las primeras alumnas de la universidad privada de la Cuenca porque, bueno, a mi mamá no le daba para que en ese momento yo pudiera irme a estudiar. Tu mamá es una gran también militante política, que es Clarice. Clarice, sí, mi mamá es una militante política, siempre estuvo como muy marcada por la cuestión de la militancia política. Ella fue, la verdad, que la primera que empezó a hablar de cuestiones de género muy en el principio de mi cuestión familiar. Yo tuve casi un call center de atención de violencia de género en mi casa, porque ellas arman como un primer espacio de atención cuando se empieza a hablar de violencia doméstica y entonces al teléfono fijo llamaban mujeres a pedido de auxilio de ese lugar y mi mamá salía con el auto a hacer cosas que yo después desde la psicología la criticaba mucho porque eran como casi aberraciones de algunas intervenciones, sí. Esto de también sos mamá. Hoy seguís maternando, indirecta o directamente seguís maternando a un ser maravilloso. ¿Cómo haces para maternar siendo una figura tan importante en la política? Porque realmente sos una persona importante en la política. Bueno, mira, yo cuando vos preguntabas cómo haces para maternar me da como un poco antes, ¿no? La verdad es que me pasó que bueno, yo estructuro como pueda y muchas veces como apegada a ciertos mandatos sociales que todavía teníamos una estructura de pareja y decido tener un hijo en ese momento y en ese momento como que me explota una realidad muy fuerte que era que yo no podía como soportar una pareja que realmente estuviera muy ausente en las tareas del cuidado, del sostener. Así que me separo con Franco. Franco, mi hijo, es muy chiquitito. En ese momento su papá había tenido mucho descompromiso de sostén, incluso de acompañamiento económico. Yo estaba trabajando mucho porque un poco tengo esa locura en lo cotidiano. Yo creo que me formé como en el momento de la crisis del 2000, entonces yo medio que siempre estuve acostumbrada, un poco mi vieja también es así y eso, a sobrevivir, ¿viste? Siempre tuve como 4 laburos, 5 laburos, militante, esas cosas, entonces como que siempre tiraba para adelante. Entonces con Franco muy chiquito tenía militancia y muchos laburos para sostener. Si bien obviamente hay como cosas que uno puede pensar que son como privilegios, tener una carrera, haber logrado cierta inserción en su momento en el Poder Judicial. Siempre trabajé mucha cantidad de horas y siempre traté de ser una mamá que estuvo presente. Sí creo que ya de una manera distinta yo disfruté mucho de muchas cosas de mí, o sea, como sufrí, pero disfruté mucho de las cuestiones que tienen que ver con la crianza, sobre todo en la noción de poder acompañar a una persona a procesos que tengan que ver con los valores, con el cuidado, con el ser feliz también, ¿no? Con armarse una vida con ciertas nociones de felicidad. Pero bueno, fue muy duro. A veces me pienso, me parece que estoy cansada hace mucho tiempo. Y bueno, fue duro. Soy una de las mamás. El otro día leía en Chaco de una de las encuestas de prevalencia, hay casi el 61,5% de las mujeres somos madres solas, sin estructura de acompañamiento. O sea que la realidad de hijes formados por madres que se han hecho cargo de la crianza de los hijos. No quiero sacarte en este contexto para poder después hablar de algo, de temas mucho más actuales. ¿Qué le dirías a Franco que nunca le dijiste?
que lo pueda escuchar, que nunca te animaste a decirlo y seguramente puede ser la posibilidad de dejarlo mensaje a Franco que nunca lo dijiste? Qué difícil pregunta. Yo hablo mucho con Franco, ¿viste? Con bastantes realidades. Yo creo que lo que quisiera poder decirle a Franco es que estoy como de verdad como muy contenta de haber hecho el proceso, que no ha sido un proceso fácil, pero que estoy profundamente contenta y orgullosa, ¿no?, de él y del proceso de crianza, y que me da vuelta la verdad una palabra, pero bueno, como la están usando tan mal, me jode profundamente usarla, que creo profundamente en que Franco pueda ser una persona libre, pero no como la libertad que se plantean, sino la libertad de poder construirse con otros, para otros, la libertad de poder construir un mundo en el que tenga menos exigencias, menos discursos odiantes, y que pueda, en ese sentido pienso en la libertad, ¿viste? Que por eso me da tanta bronca que no usen algunas palabras, porque siempre pensé eso, que Franco pudiera, yo quería como hacer un corte con estas cosas que por ahí en los mandatos familiares vienen como condicionamientos, y yo siento que un poco soy parte en la maternidad de esas mamás que nos formamos en el feminismo y que tratamos de que nuestros hijos puedan tener la felicidad de elegir, incluso cortando con nuestros propios dolores. Yo traté de cortar cosas que a mí me marcaron para no marcarlo a Franco con esas cosas que a mí me marcaron. Bien, ¿y qué le dirías a Silvana Pérez? Ahora le diría que no me lo dije mucho tiempo, le diría que pueda disfrutar un poco de esas cosas. Yo como que siempre anduve a las corridas y sobreviviendo, entonces por ahí me di muchos menos tiempos de disfrute, ¿no? Traté de dárselo a otros, pero me diría eso, que hice las cosas bien y que bueno, es tiempo de pasarla bien. Sos parte de una estructura de gestión de gobierno que fue convocada por Ana Rivas Quiroga, una gran compañera también, y una síntesis de la gestión que estamos llevando o que estás llevando como secretaria de Derechos Humanos y Género en la provincia. Bueno, yo creo que como síntesis, creo que el conjunto de compañeras que asumimos en el entorno de Analía para sostener algunas políticas públicas, que hoy trataba de pensarlo, y son una reserva moral y ética de las prácticas, moral y ética no en el sentido también que lo quieren usar, sino una reserva moral y ética de el compromiso de construir un Estado que vaya todo el tiempo disputando que sea un Estado humano, que sea un Estado inclusivo, que sea un Estado respetuoso. Y la verdad que creo que lo hemos hecho con las dificultades y las resistencias y los momentos buenos y de acompañamiento, porque estuvo todo eso junto con mucho compromiso, con mucho laburo, que nos encontramos muchas compañeras que veníamos, compañeros que veníamos militando, que nos conocíamos de distintos lugares y en la calle, y que corrimos una carrera acelerada con todas las dificultades para cumplir un deber que sentimos que hay y que tenemos. Yo estoy segura que esta gestión, en cuanto a Secretaría de Derechos Humanos, y lo digo con mucho respeto porque estuve cerca de las gestiones anteriores, yo creo que es una gestión que demostró cambiar muchísimo el rol de una Secretaría de Derechos Humanos, y ni hablar de construir de la nada una política de género. No digo de la nada porque la construimos respetando toda la historia existente de cada uno de nuestros lugares, pero fue
fue una construcción, cuando no hay una estructura estatal, se tiene que construir muy a contrapelo, porque la estructura estatal lleva muchas cosas, organigramas, presupuestos y mucho a mucha cuestión de costo. Creo que laburamos un montón. Creo que eso me identifica mucho me siento identificada con todos, y lo digo con Analía, ¿no? Yo no recuerdo que haya habido una figura de vicegobernador que esté laburando 45.000 horas por día, caso por caso, lugar por lugar, que esté escuchando al último que está en el paraje de la montaña del Coso, allá en el borde entre el Chaco salteño, y que me consta que recibió eso, ¿no? Creo que pudimos mostrar que hay otra forma de gestión, que es una gestión muy humana, que seguramente tuvo dificultades y que pudimos sostener una práctica distinta. Vinimos a ser disruptivas de una práctica dentro del gobierno, todas nosotras, ¿no? Creo que eso se hizo, que fue una praxis de Estado distinto, y que la verdad es que me preocupa un montón en este momento, que es eso lo que se está discutiendo como primera bandera. No es la primera vez que, voy a decir algo que tiene un poco que ver con la dictadura, que el tiro se lo pegan a un lugar simbólico para así tirar un montón de otras cosas, porque no es casual. Si fuera por cantidad de trabajadores, de guita estatal, de presupuestos, no tirarían el primer tiro ahí. Lo tiran ahí porque es este punto de la reserva de la construcción de la humanidad. Están cambiando están pegándole a una humanidad que están haciendo con colores, con diferencias, con inclusión, con humanización. Y esto que vos estás diciendo, digamos, de estas políticas, ¿cómo vos, Silvana Pérez, también ser política, ves el avance, digamos, de la derecha y la ultraderecha? Sí, yo creo que verdaderamente creo que hay que poder ubicarlo en un lugar de lectura del momento de la geopolítica. O sea, es que esta cosa de Cristina a mí siempre me impactaba mucho, porque ella, como creo todos nuestros formadores políticos, hablan como del momento internacional. Nosotros estamos en un momento muy complejo, porque las hegemonías del mundo están en un momento de disputa. ¿Cuáles son los momentos, para dar un ejemplo así cotidiano, de la Primera Guerra Mundial y el surgimiento del nazismo? Fue un momento en que las hegemonías mundiales giraron. En ese momento de cambio de las hegemonías, quienes somos países que venimos como remando en esta cosa de salir de nuestros lugares de colonialidad, y la población que tiene que ver con eso, surgen muchas políticas muy destructivas y muchos discursos muy destructivos. Yo creo que estamos en un momento en el que concretamente la hegemonía de Estados Unidos está en crisis, la hegemonía de Estados Unidos y Europa Occidental. Creo que hay hegemonías, tanto Rusia como China, que vienen teniendo como un lugar central, y que hay en las formas de la modernidad y de la comunicación y en la forma de construcción de los seres humanos muy enclavada en lo individual. Los tipos vienen dando una disputa y la dan sobre determinados territorios, y yo creo que la están dando en este momento en la construcción de la ultraderecha. Venían instalando la derecha, y creo que la construcción de la ultraderecha es un programa de eliminación física, humana, emocional, mucho más rápida. Que estos tipos están, para poder seguir sosteniendo sus hegemonías mundiales, están en un proceso de eliminación. Por darte un ejemplo, la pandemia, que fue un momento donde se paró la rueda de producción y donde las hegemonías entraron en crisis, uno de los lugares que puso más en crisis es estos lugares que tenían que ver con el capitalismo financiero, digo, Estados Unidos y Europa. Y creo que esto dio lugar a mostrar que un sistema como China, Japón, venía como en otra rueda,
y muy lejos de nuestra construcción cultural, ¿viste? Porque nuestra construcción cultural estuvo siempre más vinculada a estos tipos. Y yo creo que ahora están dando la guerra por estos territorios, que siempre fuimos los eslabones del medio, y yo creo que a eso se debe la instalación de la ultraderecha en Latinoamérica, y la instalación de la ultraderecha es sumamente cruel. Por eso me acordaba mucho de esta gente viene con el programa de derecha, pero exacerbado, y a responder a un programa de eliminación. Eso es lo que creo de la ultraderecha. Creo que viene a rompernos moralmente en cuanto a la esperanza, que viene a generar dos emociones para mí generaron. Primero, la emoción de la depresión. La emoción de la depresión es una emoción muy enojada, aunque la gente no lo sepa. La persona que está triste está muy enojada. Y la forma de eliminación del enojo es la descarga sobre los que menos accesos tienen. Entonces, como que hay casi un proceso de autoeliminación. Yo no sé cuánto ellos necesitan generar, por ejemplo, la Bullrich y, no sé si se puede decir, y Milei. Bueno, una es generar una cosa del terrorismo desde el Estado que nosotros conocimos, y otra es generar un modo de mafia y de destrucción donde vos lo que haces es instalar una idea de destrucción y venir a eso, ¿no? Un poco esa es la propuesta. ¿Cuáles son las propuestas? La propuesta es la destrucción, la propuesta es odiar, la responsabilidad de que estemos en una crisis mundial y otras responsabilidades que tampoco me saco el sallo ni me parece que son discutibles, de que haya situaciones más complejas, que haya inflación, que haya falta de alimentos. La responsabilidad la tiene un pibe que la está pasando peor. Tengo que matar a un pibe, tengo que matar a una piba que la está pasando peor. Me parece que eso viene a instalar la ultraderecha, pero que no es un programa suelto la ultraderecha, es un programa instalado porque estos territorios son territorios para seguir sosteniendo la bicicleta financiera y disputar en ese sentido en el mundo, ¿viste? Entonces me parece que hay que hacer mucha educación de esto. Y eso que decís, la educación y desde el movimiento transfeminista, digamos, ¿qué es lo que nos debería mover, digamos, para poder salir? O qué nos falta faltar nos va a faltar siempre, pero qué es de tu visión lo que tenemos que avanzar como movimiento feminista dentro de la política. Yo creo que el movimiento feminista llegó a ser en Argentina y en Latinoamérica un movimiento como espontáneo que nos encontró en una serie de ideas. Esas ideas se pudieron construir con toda una serie de proyectos políticos latinoamericanistas que eran muy soberanos y que pudieron empezar a discutir en esos proyectos la base patriarcal y teoría colonial que teníamos. Creo que nos pudimos juntar en sintetizar cosas. Te voy a nombrar, todas las leyes que conocemos fueron dando la base para eso, y bueno, la de la soberanía sobre la elección y el cuerpo, esta libertad de la que hablaba, que esperaba de Franco, nos pudo juntar. Ahora, no pudimos hacer un proceso, los tiempos no nos dieron para hacer un proceso político en la masividad. Nosotros tuvimos masividad en las calles, resistencia, pero creo que nos falta hacer un proceso político que no es nada fácil. A todas nosotras nos falta, porque nos falta en el sentido, no es que nos falte, sino que estuvimos tan fuera por ahí del proceso político, y son nuevas las formas de construcción del proceso político que que no sabemos bien cómo construirlas, pues no las podemos construir como las construyen, deberíamos no construirlas así, y entonces inventar nuevas formas de construcción. Y en esa construcción nos tenemos que hacer cargo de nuestro rol político en el mundo. O sea, nosotras, para mí, tendríamos que ser, más que lo que nos falta, tendríamos que ser el movimiento que esté saliendo a decir: nosotros
somos quienes vamos, porque por pertenencia, por lugar, nos vamos a parar contra este nuevo fascismo que se está instalando a nivel mundial y en clave política de inclusión de todos, todas y todes. O sea, me parece que eso es lo que tenemos que poder hacer y para eso hay que hacer una comprensión rápida y en este tiempo me parece que se vio como, digo muy respetuosamente, aunque sí seguimos existiendo y resistiendo, como cierta debilidad en el proceso político, lógico, ¿no? Porque éramos una masa emergente, pero bueno, nos falta este proceso. Esta es la oportunidad de dar el proceso político y hacernos cargo de ese rol político colectivamente. Ojalá que eso pase en el encuentro nacional. Ojalá que así sea. Bueno, Silvana Pérez, amiga, compañera, jefa. Hasta acá esto es un microespacio que pasa volando y como siempre decimos, nos gustaría estar más horas charlando y profundizando porque muchas cosas me gustaría más ahí meterme de saber de Silvana Pérez. Así que muchas gracias por la participación, por estar y por darnos un poquito más de Silvana Pérez de que nos das todos los días. Muchas gracias y un placer, de verdad. Muy interesante el espacio porque permitirse hablar un rato más y ir y venir en esto que es la construcción de lo personal es político. Es muy interesante. Gracias. A vos. Bueno, así pasó una compañera más, una amiga y una ciudadana de la provincia del Chaco. Silvana Pérez, secretaria de Derechos Humanos y Género y pasó por Con Todo es Diversidad. Nos estamos encontrando en el próximo encuentro, ciclo, cuando esta cámara se encienda y acá digamos bienvenidos a Con Todo es Diversidad.